¿Qué tal, hermanos? Es un gusto para mí poder compartir aún en la distancia con ustedes, poder contar un poquito de lo que Dios me ha enseñado. Me presento, Nahuel Donoso es mi nombre, mi esposa se llama Julieta, estamos ya de matrimonio, tenemos 11 años casi de estar viviendo juntos y disfrutar la vida del casado, digamos, y tenemos dos varones. Benjamín, que tiene 6, y Ramiro, que tiene 4. La verdad que también aprendiendo a ser padre, y es lindo, es hermoso, pero también es hermoso estar así, poder compartir con ustedes, y feliz también, aún en las circunstancias que estamos viviendo, poder encontrar una manera de conocernos, y creo yo que va a ser una bendición también, porque la palabra de Dios siempre trae cosas para llamar nuestra atención, también para animarnos, para motivarnos, para alentar nuestra vida. Así que espero que reciban este mensaje con mucho ánimo y también con muchas ganas de servir y poder servir con nuestro corazón y una devoción intacta al Señor. Así que comenzamos, porque muchos versículos tenemos para compartir. Vamos a hacer hincapié en algunos, en otros vamos a pasar por arriba, pero sin dudas les animo a poder involucrarse con este capítulo, poder leer algunos versículos que quizás no toquemos, o algunos versículos profundizar más, y poder disfrutar de lo que la Biblia hace. Es rica, ¿no? Es rica, la Biblia tiene riqueza porque es un libro vivo, no es cualquier libro, no es una filosofía temporal, es un libro que tiene doctrina, que tiene historia, que tiene circunstancias, fe, tiene razón, y creo que eso lo hace tan enorme y tan completo. Así que en este momento vamos a empezar a compartir Colosenses capítulo 2. Ahí, si me acompañan a ver el libro de Colosenses capítulo 2. Y algo que va a hacer acá el autor, que Pablo va a defender o va a intentar defender, es la causa de Cristo. Y lo que atacaba la causa eran las filosofías. Hasta el día de hoy se sigue luchando con la filosofía, porque aún las filosofías del mundo, las ideas, siguen entrando en la iglesia, siguen intentando mover el piso de las autoridades, de las doctrinas, de las enseñanzas que hemos recibido. Y también iba a pasar lo mismo acá, en Colosenses, con los colosenses. Y Pablo va a intentar poner sobre todo a Cristo como deidad. Y va a intentar poner a Cristo sobre cualquier cosa, sobre cualquier ideal. Y eso es importante, porque ese es el mensaje de Pablo. Y en el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y sin dudas, creo que uno de los autores más conocidos, Pablo, de la Biblia, y también quizás en las historias bíblicas, las escuelitas dominicales, toda reunión de jóvenes, en cualquier lado se menciona a Pablo como alguien increíble, porque su vida era totalmente diferente. Pero me sorprende una cosa de Pablo, y quizás puedas compartir conmigo, que era un luchador. No, él luchaba por una causa. Antes de Cristo luchaba por una causa, ¿recordás? ¿No? Era un perseguidor ahí en Hechos. Él se hacía llamar o se hacía ver como un perseguidor. Iba con los cristianos y los arrastraba, y era el encargado de perseguirlos. Y de repente se encuentra con el Señor. Ahora, yo creo, hermano, no sé qué piensan ustedes, pero hay algo que el Señor nos deja. El Señor, cuando va cambiando nuestra vida, creo yo que en su manera de ver las cosas, dijo: esto te lo quedas, porque con eso, de la misma forma que amabas al mundo, tenía pasión por las cosas del mundo, ahora vas a usarlo para mí, para mi gloria. Y fíjate que en el versículo 29, para que entiendas la idea del capítulo 1, dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo era un luchador. Pablo siempre luchó, pero ahora estaba en el lugar correcto. En el lugar correcto. Y el Señor lo que hace muchas veces, cambia nuestra vida, cambia nuestra eternidad, escribe una historia diferente, pero deja detalles, deja pinceladas de nosotros
para que nos demos cuenta que lo que antes hacíamos para las cosas temporales lo podemos hacer ahora para las cosas eternas. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Consolar, llamar cerca, invitar. Y me encanta esto. Escuchá, presta atención, dice juntos, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, unidos en amor. Y ahí la idea de unidos en amor habla de impulsar juntos, unir. Pensá en esto, cuando viste a alguien que se quedó con el coche por ahí y vos le diste una mano y lo empujaron juntos. Bueno, más o menos es el concepto, de juntos empujar, unidos para un mismo lugar, en amor. La palabra amor para los cristianos, para mí, para mi entender y lo que veo en la Biblia, a lo largo de la Biblia, ha cautivado personas, ha impactado vidas. Vos querés influenciar una vida, bueno, podés hablar de teología, podés estar en un púlpito, podés hacer videos en Instagram, podés hacer un montón de cosas. Pero vos querés impactar a tu generación, a tu familia, a tu barrio, amalas. Ese amor sin interés es el que tenía Pablo por las personas. Pablo tenía un amor sin interés, sin expectativas. Y eso es lo mejor que podemos tener en nuestra vida como cristianos. O por lo menos es un carácter muy determinante y muy determinado en los cristianos, en los discípulos de Jesús. El amor sin fingimiento, el amor sin interés. Sigue el versículo, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Una riqueza, esa abundancia, esa llenura, un entendimiento de todas las cosas, poner juntos mentalmente. Hermanos, la mente es un momento, un lugar donde lo que podemos pensar y lo podemos hacer. Alguien dijo que nadie pensando cosas buenas hizo cosas malas. Y sin duda la mente es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que dominar. Y Pablo acá garantiza el éxito, porque una mente cautivada por el amor, movida por el amor, motivada por el amor, y ese amor de alguien que lucha. Pablo era, recordemos, acá es una persona determinante, pero sin dudas, como decía el versículo 29, hay algo que actúa en él, y no es él, es de Dios. Vamos a avanzar, versículo 3, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Acá vamos a hacer un paréntesis, porque es importante entender este versículo. Porque como hablábamos al principio, Pablo estaba luchando con los filósofos. Pablo no fue a la universidad y se plantó en la universidad y dijo, muchachos, ustedes están en cualquiera. No, la filosofía se estaba introduciendo en los hermanos y se introduce hoy en día. Fíjate con la ideología, con la identidad que brota por ahí y aún cristianos también defendiendo cosas del mundo. Se introduce. Acá estaba peleando Pablo con la filosofía del ascetismo, pensando que si mantenían su cuerpo de una manera determinada, porque el cuerpo era malo y solamente lo bueno era el espíritu, y entonces si dominaban el espíritu y el cuerpo lo ponían de otro lado, entonces estaba bien. Pero también otra filosofía era que Jesús no era o no pertenecía a la deidad, no era Dios. Entonces, si nosotros empezamos a introducir filosofías que empiezan a mecharse verdad con mentira, el sincretismo, como se dice, eso puede llevarnos a una teología no solamente incorrecta, sino a una manera de vivir incorrectamente. Y Pablo quería defender esa causa. Primero quería defender la deidad de Cristo, pero también quería defender la doctrina de Dios. Hermanos, quizás no te plantás delante de universidades. No nos plantamos. Quizás no tenemos que escribir cartas, pero tenemos que vivir una vida con prudencia. El noticiero, en todo, en lo que estudiemos, nos van a intentar convencer de que lo que antes era verdad,
hoy no es tan verdad. Lo que la Biblia escribió hace muchos años, hoy no es tan así. La Biblia no cambia. Las cosas pueden cambiar, las metodologías pueden cambiar, pero la doctrina no cambia. La doctrina sigue siendo la misma. Versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Qué increíble, ¿no? Porque podemos ser engañados, podemos ser distraídos por cosas que no son importantes y por cosas que son mentiras. Para que nadie os engañe. Hacer creer algo que no es. Hermanos, nos hacen creer cosas que son mentiras. Muchas veces prendes en las noticias y te hacen creer que no tenés esperanza, que este mundo no hay vuelta atrás. Y nosotros nos desafiamos con Cristo a creer que eso es mentira, que es mentira. Y tenemos esa seguridad y esa esperanza, que un día estaremos delante del Señor, hermanos, y quiero que disfrutemos esa esperanza. Quizás en el mundo te han convencido que no hay amor para vos. Quizás alguien que te fue infiel, sufriste un engaño, sufriste una pérdida económica porque te estafaron y vos decís, no puede ser que me esté pasando esto a mí. Bueno, el mundo va a decirte, y es así, no hay esperanza, pero sí hay esperanza. Si hay una vida en gratitud al Señor, aunque intenten engañarnos, aunque intenten convencer que es mentira. Versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Y acá habla de una compañía de Pablo. Pablo era cercano. Hermanos, Pablo no se ponía triste porque alguien caía. No se ponía contento porque alguien caía. Pablo disfrutaba de la persona que estaba firme, que era constante en su caminar. Tenía ese amor sin interés. Tenía ese amor que disfrutaba, que otro sirviera, que otro crecía. ¿Cómo está nuestro corazón cuando alguien se compra algo que es un auto, algo material? ¿Disfrutás con tu hermano? Quizás Dios te ha dado muchas cosas materiales. Podés canalizar eso, administrarlo de una manera que puede ser de bendición a otros hermanos. Recordamos lo que decíamos el amor impacta. Ese amor genuino que no tiene interés por las cosas materiales, más que el que debe tener, administrando sus cosas. Versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Sin dudas, siempre el mensaje llega por un mensajero. No estoy diciendo algo novedoso, pero como pienso yo, nosotros pertenecemos a una cadena y cada uno de nosotros es un eslabón y ese eslabón lleva un mensaje y el mensaje es importante, no el eslabón, pero nosotros recibimos de alguien el Evangelio y nosotros somos encargados también de distribuir el mensaje de la salvación de la misma manera que haber recibido al Señor Jesús. Pablo está diciendo de la misma manera, andad en Él, andad en los términos generales en Él. Hermanos, no solamente recibimos eso, sino que también somos los encargados de distribuir ese mensaje. ¿A quién tenemos al lado? Versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice arraigado y sobreedificados en Él. Me parece a mí que nosotros como cristianos nos decimos cristianos, pero vivimos como nosotros nos parece. Establecemos métodos, establecemos parámetros, establecemos modelos que son como nosotros pensamos que creemos que son. Como nos enseñó a nuestra familia, como nos enseñó nuestro pastor, no está mal. Pero todo método, toda doctrina, toda base de tu vida cristiana tiene que estar arraigado y sobreedificado en Él. No hay chance a otra cosa. En Él.
la música, las formas, la forma de vivir, de sentir, de administrar nuestro dinero y recursos, tiene que estar pensando en Él, en glorificar a Jesús. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Otra vez, si algo se repite, hermano, créame que Pablo estaba siendo sincero y no quiere decir, che, muchacho, ojo con esto. En palabras argentinas diría así, muchacho, ojo con esto porque puede pasar, o está pasando, o se llevó a tal hermano ya. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Engañar, robar. Otra vez. Hermanos, no sé si te ha pasado, pero a veces nos roban. Nos roban, sí, a veces, como decíamos recién, los recursos, puede ser también, pero nos roban tiempo. Las filosofías del mundo te roban tiempo. Las filosofías del mundo te pueden robar alegría, gozo, ¿no? Y por ejemplo, capaz que vos estás en la iglesia y estás leyendo la Biblia y de repente ves que el vecino progresa y vos decís, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Si amo al Señor, si sirvo al Señor, bueno, acá quiero hacer un parate. Porque a veces entendemos que servir al Señor entonces es sinónimo de progreso material. No. A veces pensamos que servir al Señor es, bueno, sirvo al Señor, soy fiel, voy a tener tantas cosas porque soy fiel. No. Servir al Señor quiere decir que voy a tener todas las cosas que quiero. No. Es el camino equivocado si pensás así. Bueno, servir al Señor no quiere decir que tengas las cosas materiales. Servir al Señor no quiere decir que Dios te va a dar todo lo que vos necesites. Te va a dar todo lo que a vos te haga bien. Sí, es verdad. Fíjate los discípulos, cómo murieron, cómo vivieron, cómo terminaron su vida. Cómo la forma de morir. Ellos no murieron en un palacio disfrutando de las cosas, de los manjares, de las cosas temporales. Nunca. Obviamente Dios tiene planes diferentes para cada persona, pero generalmente el que está dispuesto a servir no tiene derechos en su vida. Así que hermano, si crees que tu vida tiene derechos, déjame decirte que en la cruz acabaron nuestros derechos, como los derechos de Jesús. Versículo 9. Vamos a avanzar porque tenemos algunos versículos por delante, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de vida. Y bueno, lo que hablábamos recién. Pablo, hermanos, mirá, ¿la hacemos corta? Jesús es Dios. Jesús es Dios. En Él habita la deidad. Es bueno recordar esto, hermanos. Porque vos ves muchas iglesias donde no hablan de que Jesús es Dios. Hablan de que Jesús era un buen hombre, era un profeta. Algunos dicen que Jesús era Dios, pero en realidad era Dios y no era humano. Pero no, y empiezan a dudar y a hacer un sincretismo, como decíamos recién, mitad verdad, mitad mentira, ahí está el sándwich. Y no es así. Pablo acá establece, otra vez le recuerda, antes se lo había mencionado en cuanto a no ser engañado, y ahora le dice, no se engañen porque Jesús es Dios, porque Jesús es deidad. Versículo 10, y acá quiero también hacer hincapié, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completo, a ser repleto. No necesitas de nadie y ni nada más. Y es increíble porque acá la filosofía decía, ustedes no me necesitan, ustedes necesitan una forma de vida, ustedes necesitan otra base. Y Pablo les dice, están completos en Él. Hermano, ¿te sentís completo? ¿Jesús te satisface? ¿Disfrutás una vida plena con el Señor? No digo que hay momentos de desánimo, pasa. Hay momentos de tristeza y dolor, pasa. Hemos perdido hermanos, amigos, familias por la pandemia.
nos aislaron, pasa. Pero aún en eso te sentís completo, no necesitas nada más. ¿Sos feliz con la vida que tenés? Dice la palabra, y vosotros estáis completos en Él. Digamos, no necesitamos nada, nada, nada. Dios sabe que tenés necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades materiales. Ese es otro tema, pero podemos pensar en que podemos pedirle a Él y Él nos dará, porque si nosotros necesitamos, no. Si nosotros nos hará bien, nos ayudará a crecer. Hermanos, nosotros hemos pedido por muchos años cosas que decimos, pero ¿por qué no las tenemos? Las necesitamos. Pero Dios tenía un plan mejor. Sin dudas. Quiero decirte que como experiencia que Dios no llegó antes y no llegó después, llegó en el momento justo. Quizá lo has disfrutado. Y a veces estás en la iglesia y decís, somos los mismos de siempre, no puede ser. No crecemos, no avanzamos, no hay caras nuevas. ¿Qué pasa? ¿Para qué somos llamados? ¿Solamente para estar estos 10, 20, 30, 50 nomás? No, bueno, no somos llamados a juntar gente. Jamás. Somos llamados a evangelizar, a hacer testimonio, a ser discípulos, a que en nuestro barrio esté la luz del mundo, la que trajo Jesús. Vamos a avanzar, versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Vamos a parar e intentar entender el concepto que hace acá Pablo. No nos olvidemos que Pablo utiliza o hace un contraste que el público entiende de la circuncisión del pueblo judío y que entendía que la circuncisión era un método o una forma de limpieza. Pero Pablo lo que utiliza ese recurso para que puedan entenderlo, para que puedan entender lo que iba ahora a explicar. Bueno, nosotros no somos de la circuncisión carnal, sino espiritual. ¿Y qué pasó? Fuimos limpiados por Cristo y ahora somos una nueva criatura. Ahora somos diferentes, pero porque un día fuimos limpiados. Y quizás el judío entendía perfecto esto. Y nosotros tenemos que entender esto, que para el judío era importante, se trataba de una limpieza carnal, física, pero ahora dice, ahora es espiritual y podés disfrutar de esto. Versículo 13 al final dice, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Nos concedió este favor. Nos hizo un favor muy grande a todas las personas. Hermanos, ¿te sentís perdonado por el Señor? A veces pasa que no perdonamos nuestros errores. Quizás un mal negocio, una mala decisión, una mala circunstancia, por algo que nos motivó a avanzar y vos todavía no te perdonaste. Quizás una mala actitud hacia alguien y vos decís, no puede ser tan cabeza dura y no te perdonaste. Dios te ha perdonado, tu hermano te perdonó, pero vos decís, no, fallé, me equivoqué. Hermanos, el Señor dice que nos perdonó todos nuestros pecados. Y a veces nosotros vivimos castigando nuestro corazón, castigando nuestra vida, porque fallamos. Recuerdo a un amigo que me decía, él había fallado delante de Dios y bueno, charlando, él me decía, mirá, hay algo que no entiendo. Y hay algo que todavía no puedo perdonar a Dios. ¡Fua! Nunca había escuchado eso. ¿Cómo vos necesitas pedir perdón a Dios? Y él me decía, bueno, lo que yo no entiendo es por qué Dios me dejó vivir esto, hacer esto y tomar este tipo de decisión. Y a veces
nuestro enfoque empieza a ser modificado y las filosofías del mundo empiezan a meterse en nuestra forma de pensar y nos hace ver a Dios de una manera tan diferente que caemos con Dios. Y Dios, la verdad, Dios, no entiendo nada. Vos me creaste así. Este amor por las cosas temporales, por las pasiones juveniles, este amor por las cosas económicas. Me creaste pobre, no puedo progresar. Y empezamos a hablar de cosas que están equivocadas. Y empezamos a odiar. Y por momentos no podemos perdonar. Hermanos, dice que fuimos perdonados de todos los pecados. Como cristianos somos perfectos en establecer leyes morales, éticas, pero sobre todo pecados. Ponemos, este pecado acá no es tan grave, este sí. Y empezamos a poner estándar de pecados. Y para Dios son todos iguales. Pero castigamos nosotros a algunos y a otros no tanto. A todos igual, a todos parejo, pero todos murieron en la cruz. Todos dejaron de existir en la cruz. Qué increíble, ¿no? Porque el Dios atemporal que está sobre el tiempo cuesta entender. Pero Él murió por el pecado tuyo de mañana, por el pecado mío de la semana que viene. Pero a nosotros nos cuesta perdonar. A nosotros, a otros. Vamos a avanzar, porque creo que este es uno de mis versículos que me encanta. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! Te digo que me encanta. Él anuló. Dice que es como una especie de frotar para borrar, para eliminar. Dejó en concreto que no había nada. No había ningún acta, ninguna deuda. Algo que pudiera decir, este hermano me debe. Nada, nada. Jesús borró lo que era contrario, lo que nos hacía culpable. Lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Qué linda ilustración. Qué linda historia. Qué lindo lo que pasó. Porque en la cruz pasó un montón de cosas. Yo creo que hay cosas que nos vamos a enterar más adelante en la eternidad. Pero esto es un evento único. En el acta que era contraria, fue eliminada por la vida de alguien que hizo todo. Que alguien hizo todo. Jesús echó toda nuestro pecado, miserias en la cruz y las cargó. Es un momento para agradecer, para disfrutar. Vamos a avanzar. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y da la idea de un general que venía de la victoria y venía de pasada por su pueblo y les mostraba a toda la gente que había tomado cautivo. ¿Vieron? Acá está, esta es la victoria. Acá están los que a los que derrotamos y acá los tenemos. Y esa es la victoria. Jesús públicamente exhibió su victoria en la cruz. En la cruz. Versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Sin dudas, algo que se ha luchado mucho desde que Cristo entró en la tierra es en cuanto a las religiones, en cuanto a las filosofías cristianas o teístas, ¿no? Porque ha luchado con los fariseos, porque ha luchado con la gente que pensaba que por tradiciones estaba sirviendo a Dios y amaba las tradiciones y amaba las religiones. No están mal las religiones, pero lo que amaba a las personas en ese tiempo y hoy podemos amar son las cosas que vienen de hombres. Y acá Pablo dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Seguramente había personas que decían, pero esto no es tan así, hay que cuidar de tal día, hay que hacer esto. Y Jesús, no sé si recuerdan, pero en los evangelios Jesús, si puedo sanar a alguien un sábado, lo desafía a los fariseos. Si puedo salvar la vida a alguien, si puedo sanar a alguien un sábado,
¿Ustedes creen que para Dios es más importante una persona que un día? Y acá también estaban, pero sabemos que a veces caemos sobre tradiciones, hermanos, sobre tradiciones. Y viene a la iglesia y cómo se viste, y quizás la única ropa que tiene, pero juzgamos a nuestro hermano por la forma de estar, de no venir, de llegar tarde, quizás trabaja, quizás está cansado, está desanimado. Y empezamos a ver puntos que no son tan importantes para Dios. No digo que está mal preguntar, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que llegaste tarde? Pero cuando lo más importante es lo que vemos, es eso, está mal. Hay que cuidar a nuestro hermano. No hay que juzgar por lo que tiene, por cómo viene, sino que hay que ayudar, acompañar. Vamos a avanzar, versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y algo en lo que luchaba Pablo en cuanto a lo que estaba pasando también acá es que estaban haciendo culto a los ángeles, estaban adorando a los ángeles. Es un tema de la idolatría, hermanos. En nuestro corazón tenemos un corazón que adora, ¿sí? Que Dios ha creado en nuestro corazón un corazón adorador, ¿sí? ¿Y está mal? ¿Está bien? No. El tema es que cuando tenemos nuestro corazón que adora a ídolos, o a personas, o a circunstancias, o a recursos, ahí está mal. Ahí puede hacer desastre en nuestro ser. Y acá podemos ver que hacían adoración a ángeles. Y yo sé, qué locura adorar a un ángel porque estamos hablando entre cristianos, que entendemos que la doctrina se adora a Dios, se ama al Señor, y no se tiene ídolos. Pero quiero pensar en que tenemos ídolos muchas veces en nuestro corazón. Hay países como la India que tienen muchísimos ídolos. Y cuenta una historia de que había un teólogo y compartiendo con su alumno y iban pasando por la India y llegaron a un lugar y ven muchos dioses, muchísimos dioses. Y le pregunta, ¿cuántos dioses cree que hay acá? No, la verdad que nunca los conté, pero hay miles y miles. Y el alumno le dice, yo conozco un lugar donde hay más dioses. Pero le dice, más que en este lugar, más que en la India, no he conocido ningún lugar. Y el alumno dice, sí, en nuestro corazón. Y un lugar tan pequeño puede alojar tantos dioses, con nombres, con apellidos, como decíamos recién, con circunstancia. Puede tener dioses, y esos dioses le quitan el lugar a Dios. Hermanos, y ese santuario, o ese lugar, mejor dicho, de adoración, puede estar adorando a cosas que vemos y que son temporales y que puede causar daño en nuestro ser y en nuestra forma de dirigirnos en nuestra vida cristiana. Versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, haciéndose, usar fuerza, nutriéndose, proveer, suplir. Ahí hace un contraste Pablo entre el cuerpo, cómo crece con ligamento, con coyunturas, y acá dice así la misma manera, el cristiano crece con la cabeza como Cristo. ¿Qué es la cabeza para vos? ¿Quién es la autoridad de tu vida? ¿Quién es la autoridad de mi vida? ¿A quién yo le pregunto qué hacer con mi vida, con mi corazón? El Señor es la cabeza de nuestras decisiones. Oremos delante del Señor por nuestras decisiones, nuestro futuro. Si hay algo que no te convence de tu manera de vivir, de mi manera de vivir la vida cristiana, ora a Dios. Dios, hay algo que estoy haciendo mal, no me siento a gusto, no estoy disfrutando algo, el servicio. Señor, prueba mi corazón, hazme una nueva criatura, cambia cosas de mí.
Y estas decisiones se dan en la intimidad, hermanos. Se quebranta en nuestra intimidad. Cristo es la cabeza de nuestro ser. Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. No es el pastor, es Cristo. Y amén, porque hay un pastor, porque hay encargados. Porque Dios puso personas así para administrar el cuerpo de Cristo. Y que Dios los guíe y que Dios le dé un lugar prominente en ese lugar porque necesitan ser sabios y hay que cuidarlos. Porque si Cristo es la cabeza, Cristo pone personas también y debemos cuidar, debemos orar por ellos todos los días, que Dios los cuide de las tentaciones, de las caídas, del desánimo. Y hermanos, quiero hacer un paréntesis muy grande acá. Orá por tu pastor, por tu encargado, por tu líder, le preguntás si necesita algo, quizás necesita recursos, quizás se trabaja en la noche o en la mañana para poder estar con vos, visitarte, preguntarte cómo estás. Hermanos, ellos te necesitan no solamente tu oración, que es importante, también necesitan tus recursos y no tu dinero. A veces los recursos es tiempo, que lo visites. Vengo acá, pastor, vengo acá, hermano, porque quiero orar, quiero compartir, traje esto para poder comer juntos y ver cómo está, cómo puedo ayudar. Y a veces también Dios te da recursos económicos para hacer una bendición. Y quiero pensar en que cuando nosotros le damos a Dios ofrendas, no le damos lo que nos sobra, ¿no? Que creo que esos parámetros lo entendemos. Le damos lo mejor, Y si Dios te da cosas a vos que son buenas y son excelentes, ¿por qué no darle las mejores cosas y lo excelente a personas que Dios puso como administrativo de la economía de Dios, de las personas de esa iglesia? Te desafío a orar y a ser parte por tu autoridad. Y ya terminando los últimos versículos, dice... Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y los últimos versículos, ahí habla en contra del ascetismo. Entonces, recordá, hacían hincapié, el cuerpo es malo, solamente el cuerpo. Si nosotros desechamos el cuerpo y pensamos que el espíritu es bueno, y acá encontré una definición en el ascetismo para que entender un poquito más. Dice, el ascetismo es la doctrina filosófica que busca, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Entonces decías, si yo me alejo de las cosas materiales y lo pongo allá, todo es inmundo, eso, estoy bien. Soy un hombre que no necesita nada. Y acá recordemos que Pablo defiende la deidad de Cristo. Recordad que Pablo habla del pecado, de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que el acta que era contraria en la cruz caducó. Necesitamos de Cristo. Nosotros podemos decir las cosas materiales, no amo las cosas temporales, no deseo más que a nadie, pero mi corazón está corrompido. Recordad que recién hablamos de los ídolos. Entonces, si nos sometemos a los preceptos, que sean los preceptos del Señor y no a la doctrina de hombres que nosotros recibimos, y que muchas veces se aloja en nuestra mente. ¿Sabes? Decimos, yo no entiendo ni lo que es el ascetismo, pero a veces la filosofía del mundo se mete en nuestro ser y empieza a pensar como el mundo y a no valorar lo que hizo Jesús en la cruz. Versículo 23, lo recordamos, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué increíble, ¿no? Porque esta forma de pensar podría poner en un lugar nuestro cuerpo y decir, ese cuerpo es lo peor que tengo. No, Dios nos creó así, Dios nos formó. Y si hay algo malo en nuestro ser y es nuestro corazón.
Es nuestra forma de vivir, hermanos. Y quiero terminar pensando en esto hoy. El Señor, hemos corrido por el capítulo 2. Hay un montón de cosas más que podemos tirarnos y profundizar y cultivar nuestra mente y nuestro corazón. Pero muchas veces estamos desanimados. Somos personas corrompidas, estamos viviendo una doble vida, estamos tristes, estamos desesperados. Y no estamos disfrutando la cercanía de Dios. Como te dije, tengo 2 varones, y Benjamín y Ramiro, y la verdad hay cosas que disfruto muchísimo en la vida, no solamente de tener mi esposa, sino de ser padre. Ser padre es algo increíble, disfrutar crecer y que ellos también estén aprendiendo a ser hijos, ¿no? Pero algo que mucho me gusta es que ellos salten sobre mi espalda, porque yo disfruto los masajes, ¿viste? Como padre disfrutás, y ellos felices. Y como te decía, Benjamín es mayor, entonces hay cosas que ya no disfruta, y Ramiro sí. Entonces, hace un tiempo atrás dije, bueno, Benja, subite a mi espalda porque necesito masajes. Me dijo, no, papá, yo ya estoy grande para eso, ya no puedo hacerlo. Y pensaba en esto. Ahora nosotros como hijos de Dios un día lo conocimos y disfrutábamos las cosas pequeñas en relación de hijo con padre. Disfrutamos la salvación, las cosas que nos daba, las bendiciones, que Él nos escuche. Pero decimos ahora, no, ya pasó eso. Ahora necesito otra cosa para disfrutar de Dios. Ya te aburriste del tiempo con Dios, te aburriste de la oración, te aburriste de buscar a otro hermano y orar juntos y ver cómo Dios suple las necesidades. Quizás te cansaste de las cosas, quizás estás desanimado y te animo a que busques a otro hermano, busca a tu pastor, a tu líder que te anime y que te motive a servirle a Él. Me gustaría que aunque estemos lejos, puedas hacer una oración y esa oración te pueda acercar a Dios, ahora más, y que puedas disfrutar las cosas temporales porque están sometidas a las cosas eternas. Hermanos, aunque estemos lejos, podamos hacer una oración que llegue al cielo y que pueda empezar a cambiar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra forma de vivir. Oramos. Dios, en este momento te pedimos y entregamos nuestro ser, nuestra mente. Señor, quizás ha entrado filosofías y las cosas temporales y las estamos amando. Te pedimos que nos ayudes a empezar a soñar con cosas grandes, las cosas del cielo. Señor, si ha entrado, Señor, desánimo en nuestro ser, tristezas en nuestro ser, que nos anime, nos motive, nos fortalezcas y poder recibir ese perdón con el que fuimos perdonados. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz, y te pido por cada uno de los hermanos que está escuchando que le fortalezcas, que lo animes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bendiciones.